Cuando hablamos del Estado, ¿qué entendemos que es el Estado? ¿O qué elementos deberíamos definir para hablar del Estado? Y podría ser una institución que está compuesta por nosotros los ciudadanos y otras personas que se encargan de organizar justamente a las personas que se dividen en distintos poderes. Bueno, ese es el Estado actual, ¿sí? El Estado-Nación, que es resultado de la Revolución Francesa. Eso que vos estás diciendo, Naum, aparece, casi no aparece en las respuestas. No sé, Micaela, si querías decir algo. Abran nomás el micrófono fíjense que nosotros vemos, ahora vuelvo Naum a tu respuesta, nosotros vemos con énfasis la situación previa, ¿sí? El estado absoluto, la situación de los estamentos, los grupos sociales, urbanos, rurales, la cuestión del feudalismo, justamente para poder identificar qué es lo nuevo que aparece en la Revolución Francesa, ¿sí? Sin duda, o sea, acá estamos viendo los cambios en las formas de Estado y todo lo que eso lleva aparejado, ¿sí? Nosotros después en la otra unidad vamos a ver los cambios económicos y sociales. Pero fíjense que hay como una evidencia de que esos son los cambios que ni siquiera los nombran, ¿sí? Se pasa de un estado de tipo absoluto a un estado representativo, como dijiste vos bien aún, y sobre todo un estado en el cual la clase dominante es la burguesía, ¿sí? Eso tampoco está. Fíjense que eh, algunas de las cosas que yo les voy a ir nombrando les van a parecer obvias, y sin embargo no aparecen en los textos, en las respuestas, no aparecen, ¿sí? Aún. Perdón, quería, claro, porque yo mandé quizás mi respuesta, pero no estoy, por así decirlo, no me contextualicé. Estamos hablando del Estado antes de la Revolución, cómo era el Estado antes de la Revolución Francesa. No, lo que les digo es, vimos tanto toda la parte previa para que podamos identificar qué es lo nuevo, ¿sí? Y Ah, lo bien, bien, nuevo, bien. sin duda, es, en parte, lo que vos decís, es un Estado que ya no es absoluto, es un Estado con división de poderes, ¿sí? Pero lo primero que quizás tendríamos que decir es que es un Estado dominado por la burguesía, ¿sí? Si queda un resultado de la revolución, es que la revolución ha puesto una nueva clase en el poder, que es la burguesía, ¿sí? Eso tiene que estar explícito porque es la clase en el poder que está dirigiendo en el Estado va a ser la que organice las formas estatales e institucionales, ¿sí? A su favor, por supuesto, de acuerdo con sus criterios, con sus principios ideológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que decir? Bueno, después de producida la Revolución Francesa, más allá de los avatares, fíjense que nosotros no les pedimos, en esa consigna no les pedimos periodos, no les pedimos nombres, no, sino estos grandes cambios. Entonces, el primer cambio, que es tan evidente que no lo pusieron, es que la burguesía quede en el poder, ¿sí? Termina, se pone fin al Estado absoluto, al dominio de la nobleza o de la aristocracia, y queda la burguesía en el poder, ¿sí? A partir de que la burguesía toma el poder, delinea entonces un nuevo tipo de Estado. Y ahora sí, ¿qué características tiene ese tipo de Estado nuevo? Ya dijo Naum, es representativo. ¿Qué quiere decir eso? Que por así decirlo, tome en cuenta no sé si protestas, pero en la que la sociedad, bueno, la sociedad no, sino el pueblo en sí puede eh, acceder a una demanda, si se puede decir, al poder a través de los distintos papeles que se van a adquirir. Ya en sí, igual, de todos modos,
habían estos, ¿cómo se llama? Existían estos representantes en en la monarquía, pero no eran tenidos no eran tenidos en cuenta o directamente no eran reconocidos ante el rey esos poderes. Pero bueno, sin irme ahí, lo que decía, estos poderes se van a encargar, por así decirlo, de tomar en cuenta las demandas del pueblo en cuanto a, a los intereses de ellos o a lo que, por así decirlo, ellos tengan que, ay, no sé cómo decirlo, o sea, en cuanto a lo que ellos no consideren del poder, por así decirlo, van a tener una forma de expresarse. O sea, a quién acudir, perdón, por así decirlo, para expresar esas demandas. Ujú. Bien, fíjense que ahí hay una confusión entre dos conceptos. Por un lado, la división de poderes, ¿sí? Que creo que a eso te estás refiriendo. Fíjense que, el tipo de Estado que configura la burguesía en el poder es un poder que ya no es más absoluto, ¿sí? Ya no es más hereditario, sino que, habíamos dicho nosotros, bueno, es un poder transitorio en el cual quienes están ejerciendo los distintos cargos se sabe que van a durar, digamos, una determinada cantidad de años y van a volver a ser electos. ¿Sí? Entonces, el poder, el tipo, digamos, de Estado que queda es un Estado con una serie de cargos que tienen transitoriedad, ¿sí? Que ya no es más absoluto, que ya no es más por herencia. Los representantes son electos por el pueblo, ¿sí? Por los ciudadanos, ya no son más súbditos, son ciudadanos. Vamos desgajando cada uno de esos elementos. El poder es transitorio entonces y son electos sistemáticamente, ¿sí? Periódicamente son electos. ¿Quién los elige? Los eligen los ciudadanos que tienen derechos políticos, ¿sí? Cuando yo voy a explicar eso, esto es lo que va saliendo, ustedes pueden darle el orden que quieran, pero son elementos que tienen que estar sí o sí en la elaboración de la respuesta, ¿sí? Si alguien quiere participar, abre el micrófono o escribe y van tomando notas, ¿sí? Fíjense entonces, ¿quién elige a quienes ejercen los cargos representativos? Los ciudadanos, ¿sí? Esta nueva noción de pueblo, que son ciudadanos con derechos políticos. ¿Quiénes son esos ciudadanos? Bueno, hay una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano temprana de 1789, en la cual ustedes pueden dar cuenta ahí, bueno, cuáles son los principios de la burguesía. En primer lugar, los varones, sí que eso estaba contenido en las preguntas B y C, y que se va a ir limitando y se va a ir reconfigurando quiénes son esos varones que tienen derecho a elegir, ¿sí? Pero ahí ya hay un pasaje entre los súbditos, que dependían, digamos, del poder del rey, y los ciudadanos cuya lealtad está ya no con el rey, sino justamente con esa noción de pueblo, de nación que va surgiendo, ¿sí? Entonces, los ciudadanos además son sujetos de una serie de derechos. Y ahí ustedes pueden desarrollar cuáles son los derechos de los ciudadanos que plantea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pueden también, por supuesto, ahí mismo incorporar las tensiones que también se pedían en la respuesta con otros sujetos. Principalmente las mujeres van a sacar tempranamente también una declaración donde dicen, bueno, todo bien con la revolución, pero las mujeres burguesas también queremos los mismos derechos políticos, ¿sí? Y ahí tienen los elementos para comparar. Decíamos entonces, hay un poder que es transitorio, que es provisorio, que dura una cantidad de años. Esos representantes son electos por los ciudadanos, ¿sí? ¿Quiénes son los ciudadanos? Voy a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y a partir de ahí puedo organizar, puedo caracterizar cuáles son los derechos, ¿sí? Que tiene ahora todos los habitantes de Francia, ¿sí?
la igualdad, la libertad, el derecho a propiedad. ¿Sí? Fíjense que eso que nosotros lo trabajamos y lo trabajamos y lo trabajamos y lo nombramos, tampoco aparece, porque aparece como algo, no sé, o lo dan por obvio o no le genera ninguna novedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vimos el antiguo régimen para poder identificar qué es lo nuevo, qué es lo novedoso. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un poder que es transitorio, con cargos que son electivos, ¿sí? Ya no designados ni por Dios, ni por herencia, ni porque son hijos del rey, sino son electivos. ¿Quién los elige? Esta nueva noción de pueblo, que son los ciudadanos franceses. ¿Qué derechos tienen esos ciudadanos? Bueno, todos los que están contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjense que ahí nosotros vimos que ese era un documento revolucionario porque ponía fin a todos los privilegios del antiguo régimen. Y eso es lo novedoso, eso es lo que tiene que estar y eso es lo que queda hasta el día de hoy. ¿Sí? Los ciudadanos somos iguales ante la ley hasta el día de hoy y eso es producto de la Revolución Francesa. ¿Sí? No hay privilegios de sangre, ya nadie que tenga, que nazca tiene una serie de privilegios o una serie de impedimentos por el nacimiento. Eso queda hasta el día de hoy, ¿sí? Eh, y después van a quedar cuestiones pendientes, como por supuesto los derechos de las mujeres, por supuesto los derechos de los sectores populares, los campesinos, los sectores populares urbanos, que también ustedes pueden o tendrían, digamos, que dar cuenta en esa respuesta. ¿Sí? Mientras la burguesía pide sobre todo derechos políticos y va a tratar de restringir, de poner un voto censatario, es decir, limitar por la cantidad de dinero o de propiedades que se tengan para poder votar. Los otros sectores quieren una igualdad frente a la propiedad, quieren que la propiedad no se concentre, los campesinos quieren el fin de los derechos feudales y acceder a la propiedad de la tierra. ¿Sí? Entonces ahí ustedes también tienen un conjunto de derechos que reclama la burguesía y un conjunto de derechos que reclaman los otros sectores. Y eso es novedoso. Hay un Estado, como decía recién aún, al cual se le pueden hacer peticiones, ¿sí? Que eso en el antiguo régimen no existe, ¿sí? No existen vías institucionales, no existen distintos poderes a los cuales solicitar nada, ¿sí? Ya no hay privilegios de nacimiento, no hay privilegios, no hay exención de impuestos, eh, la propia iglesia no tiene más privilegios, ¿sí? De hecho son expropiadas las propiedades de la iglesia, el Estado se transforma en un Estado secular o laico, ¿sí? Eh, Todos esos elementos aparecen muy poco en sus respuestas, ¿sí? Eh, en vez de dar estos elementos, se detienen en caracterizar quiénes son los campesinos, si tienen o no propiedades, si son los más ricos de Europa, los sectores urbanos, la cuestión del precio del pan. Se detienen en el proceso y no logran avanzar, no sé si pueden visualizar ahora con lo que yo les digo, no logran avanzar hacia los cambios que efectivamente van a permanecer en la revolución, o sea, posterior a la revolución, y que algunos permanecen hasta el día de hoy. Van pudiendo ver entre lo que ustedes elaboraron y lo que les planteo las diferencias, ¿no? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? Profe, perdón, a mí se me cortó y no le escuché bien qué dijo. No sé si, no sabía si era una pregunta o una afirmación, perdón. No, si están pudiendo como ver las diferencias entre las respuestas de ustedes, algunas estaban mejor, otras peor, y lo que estoy planteando ahora, ¿sí? Como muchos se detuvieron en una descripción de los grupos sociales, en una descripción eh, de los reclamos hacia la monarquía, y ahí quedaron, ¿sí? Y no avanzaron hacia estas cuestiones que estoy planteando ahora. No sé si les queda, si se van dando cuenta, digamos, de la diferencia entre lo que debería haber sido la respuesta y lo que hicieron efectivamente.
Sí, profe, yo personalmente había tenido problemas porque vi la observación que me hizo usted en Ujú, el práctico, en la parte escrita, justamente porque, o sea, yo lo leí varias veces al práctico justamente antes de entregarlo y yo creí, eh, bueno, yo no soy profesor, no, obviamente, pero lo entregué y dije, bueno, veamos qué sale. Yo pensé, la verdad, que lo iba a tener que recuperar, pero bueno, no es el caso. Yo sí, justamente como usted me hizo las observaciones, tuve, perdón, muchos problemas con el tema de la descripción de la formación de estos nuevos grupos sociales, como los ujú. jacobinos y los girondinos, eh, porque, o sea, a mí me confundió el texto, bueno, de Marta Bonaudo, eh, o no sé si yo soy el que di muchas vueltas o Marta Bonaudo hace mucho énfasis, pero justamente no logré entender y bueno, ahora junto con la observación que leí que me hizo usted ya puedo saber cuál es el problema que tengo, Ujú. bueno, que tuve al menos con el tema de la Revolución Francesa. Bien, sí me acuerdo ahora, Nahum, de tu trabajo. La cuestión ahí es que donde vos estabas confundiendo no era lo central de tu respuesta, ¿sí? Por eso el trabajo está aprobado. Pero sí me interesaba ahí dejarte como en claro eh, cuáles eran esas diferencias entre grupos sociales y grupos políticos, ¿sí? Pero fíjense Sí, que sí, eso me da pie, ya vamos más al punto C, ¿sí? Eh, Me da pie para decirles esto, que por ahí hubo confusión, que se las marcamos, se las corregimos, se las aclaramos incluso, entre girondinos y jacobinos o entre identificar quiénes eran los sans-culottes, ¿sí? Pero fíjense que la respuesta no iba por ahí. Fíjense que, por ejemplo, el grupo de los jacobinos no es algo que queda como resultado de la Revolución Francesa, ¿sí? Ni tampoco los girondinos, ni son grupos o son sectores políticos que tienen una incidencia en ese periodo, en el propio periodo revolucionario. Pero lo que hay que ir a ver es, bueno, cuáles son los cambios que promueven aquellos que triunfan y que sí quedan como resultado, ¿sí? Por eso le estoy diciendo ahora, bueno, la burguesía, ¿qué quiere en este primer momento? Y lo consigue, sin que se metan a describir el primer momento. Fíjense que en ningún momento, perdón que sea tan reiterativo, pero en ninguna parte del práctico se les pide que analicen los grupos o que analicen las etapas, sino qué queda en pie, cuáles son los cambios trascendentes en el Estado y en las instituciones que quedan como resultado de todo el proceso revolucionario, ¿sí? Más allá de que en una etapa están en el poder los girondinos, en otra etapa los jacobinos, después está Napoleón, si no nombran nada de eso y se centran en los cambios que permanecen, está bien el trabajo. La cuestión es que ustedes hicieron como al revés, se centraron demasiado en el proceso y nunca llegaron a las transformaciones de fondo y que quedan como legado de la revolución, ¿sí? Eh, y eso es lo que me interesa que podamos ver, identificar ahora en esta reunión, ¿sí? Entonces decíamos, repaso, si tienen algo para intervenir, abren el micrófono, ponen, ya llegamos más al punto C, no me olvido. Profe, Sí, a mí lo que me pasó con ese punto es que yo, no sé, leo los textos de Marta Bonaudo y de Rudé y como que entiendo, o como que lo leo así como un cuentito, ajá, pero no puedo identificar los cambios si es que no están explícitos. ujú, Entonces, si no hay una sección que me diga cambios que se produjeron después de como que no me sale inferirlos, digamos, ujú, y si están escritos, como que no los pasé por alto. bien. Eh, Justamente por eso, para eso era esta reunión, ¿sí? Porque yo estoy segura de que todo lo que yo te estoy diciendo ahora, vos lo sabés, ¿o no? Cuando Sí, hablamos sí, de los sí. súbditos, de los derechos, del hombre del ciudadano, de la división de poderes, estoy segura que lo saben, pero que hubo ahí algún problema o en la consigna o en el texto o en algún lado
que no les permitió ver que esos eran los cambios, ¿sí? Y se quedaron muy atados a esto, como decir, como el cuentito, el relato de etapa por etapa, grupo por grupo, ¿sí? Por eso me interesaba ahora este encuentro, ¿sí? Y para que ustedes tomen nota, incluso Nahum o vos, Victoria, creo que también tienen aprobado el trabajo, igual tomen nota, porque es una pregunta de examen, y no queremos que después fallen en el examen, ¿sí? Que repitan estos errores. Y en general, lo que nosotros vemos en los exámenes, en muchos casos, es justamente esto, en la descripción del proceso, ¿sí? Entonces, 1787 esto, en el 89 tal cosa, entonces va un grupo y el otro, caracterizan los grupos bajo el antiguo régimen y después los abandonan. Y uno dice, bueno, ¿y la revolución qué pasó? Entonces es para que hagamos ese ejercicio de poder ver, bueno, ¿qué queda en pie? Tengo una etapa, ¿sí? Lo que trabajamos en la clase anterior. Tengo esta etapa que se llama monarquía constituyente. Bueno, ¿qué es lo que queda ahí en pie? ¿Qué queda en pie en esa etapa? Como cambio permanente y hasta el día de hoy, que va a configurar los estados en el 19, en el 20, en el 21. Eso sí es pregunta. ¿Qué queda como cambio? Es decir, que no había antes y queda, aparece en este proceso y queda como resultado permanente. ¿Dónde reside la soberanía? O sea, el lugar que va a tener la soberanía ya no en el monarca, sino en la gente. Bien, ¿y eso qué? ¿Quién lo establece a eso? ¿La burguesía? Sí, la burguesía es la que está elaborando todos los cambios, ¿sí? La burguesía, eso, por eso les decía, lo primero que tenemos que decir es que la burguesía es la clase que queda en el poder, ¿sí? Producto de la Revolución Francesa, porque a partir de ahí va a delinear todas las instituciones y todos los cambios, los va a hacer la burguesía ya en el poder. Pero ¿qué elemento jurídico queda en pie de esa primera etapa hasta el 91? Que llamamos monarquía constitucional. Es tan evidente que cuando yo se los diga todos van a decir, ah, claro, obvio, profe. Queda en pie una constitución, ¿sí? La constitución, esa primera etapa en la cual la asamblea, fíjense que ustedes se detienen a decir, bueno, y van a los estados generales, entonces la burguesía propone una asamblea nacional y algunos sectores bajos del clero apoyan, algunos sectores también van y sesionan en tal lado. Bueno, pero ¿qué queda en pie? ¿Cuál es el resultado de ese proceso? Que hay una carta constitucional que limita el poder del rey y que establece en la Constitución, ustedes tienen la Constitución del 91 y del 93, establece la división de poderes, establece una nueva soberanía, como dice Victoria, ¿sí? La soberanía reside ya en el pueblo, ya no más en el monarca, ni en ese poder divino que tenían los monarcas hasta fines del siglo XVIII, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre caracterizar el proceso y poder identificar esto que dice Victoria? No está el cambio de esta etapa, es la Constitución. Eso es el ejercicio que ustedes tenían que hacer, ¿sí? Que quiero que podamos visualizar acá en esta reunión para que después puedan ir de nuevo a los textos y decir, ah, bueno, de este proceso, que ya me lo sé, que ya lo tengo en la línea de tiempo, en el cual Marta Bonaudo se detiene etapa por etapa, bueno, ¿cuáles son los cambios? ¿Sí? ¿Qué implica la Constitución? ¿Sí? La Constitución es un cambio central que implica la división de poderes y le explico qué significa la división de poderes. ¿Sí? Establece una nueva soberanía y explico en dónde reside esa nueva soberanía, ¿sí?
se habla ya no más de súbditos, sino de ciudadanos, y se establece en la Constitución quiénes son ciudadanos franceses, ¿sí? ¿Dónde están contenidos esos deberes y derechos de los ciudadanos franceses? En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Y si yo no describo nada del proceso, no hay problema, porque cuando yo elaboro desde ahí, desde los cambios, tengo que conocer el proceso, ¿sí? Sin duda, porque si no, tengo que haber visto la línea, tengo que haber leído Bonaudo, tengo que haber acomodado las etapas, ¿sí? Pero si no las describo, en ningún momento se pedía que se las describa. Si no las describo y me detengo en los cambios que quedan, digamos, como producto de la Revolución Francesa, ahí el texto o la consigna está bien resuelta, ¿sí? Fíjense todos los cambios, que sé que lo saben, porque lo hemos trabajado, que lo han ido identificando, pero que después no han podido recogerlos en esta pregunta. Ese es el ejercicio, ¿sí? Fíjense, hago un repaso. Hay una nueva clase en el poder, que es la burguesía, y eso va a ir generando, que es lo que decía el punto B, ¿sí? Las tensiones entre la burguesía y los otros grupos revolucionarios, va a ir generando, la burguesía en el poder va a ir generando una serie de instituciones, va a ir formateando el Estado en su beneficio, y los otros sectores van a ir quedando postergados, ¿sí? Que van a ser sectores revolucionarios, van a ir quedando postergados. Ahí pueden nombrar qué pedía el campesinado, qué pedían los sans-culottes, qué pasaba con el precio del pan, ¿sí? Qué pasa con la noción de igualdad burguesa, que ahí algunos sí elaboraron bien, diciendo, bueno, los rabiosos de rock, los otros sectores están diciendo, bueno, acá hay una noción de igualdad que no es solo ante la ley, sino que también tiene que ser ante la propiedad, etcétera, etcétera, ¿sí? La burguesía en el poder, además, limita el poder, lo hace transitorio, ¿sí? Lo hace electivo, hay un sistema de representación. ¿Dónde está establecido todo eso? En la Constitución, lo que vimos recién, ¿sí? Se establece, no importa que la del 91 sea diferente a la del 93, a la napoleónica, lo que queda es una carta constitucional en la cual divide el poder, ¿sí? Y lo hace electivo, lo hace transitorio, todo el mundo sabe cuánto van a durar los representantes, ¿sí? Ese sistema representativo tiene que llevar a hablar, a que ustedes desarrollen, bueno, quiénes son estos ciudadanos que eligen a sus representantes, ¿sí? Y ahí sí pueden meterse de nuevo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con las constituciones y con los reclamos de las propias mujeres burguesas, que dicen, bueno, acá todo esto se ha conseguido en la revolución, pero nuestros compañeros al final no han ampliado, digamos, los derechos que ellos consiguieron hacia las mujeres, ¿sí? Fíjense que tienen un cúmulo de cambios, de transformaciones que quedan en pie, que muy pocos lo nombraron, y es lo que venimos trabajando clase tras clase, ¿sí? En la siguiente etapa, nosotros habíamos marcado, o la habíamos denominado como la República Jacobina, y ahí, en eso, el cambio trascendente queda es la república. Una república que tiene división de poderes, lo que acabo de decir, ¿sí? Que la soberanía reside en el pueblo, que los cargos son electivos. No importa tanto si los jacobinos eran, a qué sector de la burguesía representaban, si estaban en la guerra. Ese proceso lo tienen que saber, es lo que les va a permitir caracterizar, pero ahí hay una forma estatal, ¿sí? De la cual tienen que dar cuenta. Decir, bueno, se establece entre tal y tal año, o se establece bajo el poder de los jacobinos una forma republicana de gobierno, ¿sí? ¿Qué implica una forma republicana? Que hay división de poderes, que hay soberanía en el pueblo, que hay cargos electos, que esos cargos electos no son para siempre, sino que tienen son provisionales. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo?
Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Fíjense que ahí entonces, cuando decimos cambios en torno a la organización estatal, es esto: ¿qué tipo de Estado se configura bajo el poder de la burguesía ya? Desde 1789 la burguesía toma el poder, ¿sí? Y más allá de los vaivenes del proceso, hay que aclarar que la burguesía está en el poder, que el Estado ya deja de ser absoluto, que no hay más súbditos, ¿sí? Que no hay más privilegios de clase, no hay más privilegios de nacimiento, perdón. Y entonces ahora caracterizo el nuevo Estado, ¿sí? Un nuevo Estado con esto que venimos diciendo: división de poderes, sistema representativo, la soberanía en el pueblo, caracterizo a partir de los documentos todos los derechos y obligaciones que propone la burguesía, y de ahí puedo inmediatamente desprender las críticas de los otros sectores, de las mujeres burguesas, de los sectores populares urbanos, de los sectores populares o de los sectores campesinos, ¿sí? Que eso también lo levantan de los textos, ¿sí? No es que están allí expresados, pero como decía Victoria, no dice, bueno, esto es lo que queda, o estas son las tensiones, estas son las contradicciones, ¿sí? Hasta ahí pueden identificar, queda una carta constitucional, sin duda. Las leyes, digamos, lo que organiza todo este Estado son las leyes, ¿sí? De ahí que la burguesía va a proponer una serie de transformaciones basadas en esta carta constitucional, ¿sí? Queda más en claro los cambios en torno al Estado. Esto pueden ustedes irlo después profundizando, ¿sí? Con los textos, con la línea de tiempo. Alguno tomó la línea de tiempo bien, incompleto, porque no hizo el análisis. Ustedes tampoco, esto lo vengo diciendo siempre, no pueden presentar solamente las cosas, sino pueden decir, bueno, queda una carta constitucional, queda una constitución. Bueno, hay que explicar qué significa una constitución, ¿sí? Cuál es la diferencia con el régimen anterior, qué establece, etcétera, etcétera. Pero han tomado con criterio, sin explicar cambio por cambio, pero han tomado la línea de tiempo. Y ahí en la línea de tiempo están expresadas gran parte de, se las quiero mostrar, no estoy segura que pueda hacerlo en Meet. Están expresados, como les decía, los cambios más importantes, ¿sí? A ver si se las comparto. Presentar. Ahí están viendo la línea. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahí entonces en cada etapa se iba nombrando, digamos, cuáles son los cambios centrales. Lo que hay que hacer después es, por supuesto, caracterizar eso, ¿sí? Pero está establecido ahí la Constitución, la República Jacobina. Entonces tengo que explicar qué implica una república, a qué hacemos referencia con un régimen de tipo constitucional, ¿sí? Y ahí se iban poniendo entonces los principales elementos. Y después tenían ustedes un capítulo de Georges Roudet en el cual se desarrollaba este proceso, este periodo sobre todo, que son los cambios, digamos, ya bajo Napoleón Bonaparte, ¿sí? Entonces ahí también algunos han puesto solo esos cambios, otros no los pusieron en absoluto, pero ahí les decía el texto de Roudet. Bueno, ¿cuáles son el Código Civil? El Código Civil que recupera parte de los principios revolucionarios y alguna parte ya es mucho más conservadora, ¿sí? Ahí se refería a los derechos de
las mujeres, de los varones, la cuestión de la patria potestad, de la herencia, que eso era un poco lo que se pedía en el punto 3, ¿sí? Poder ir viendo cuáles son los reclamos de las mujeres, cuáles son, recuerden que siempre la primera etapa de la revolución y la etapa de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la más revolucionaria, ¿sí? Es cuando la burguesía se propone terminar con el antiguo régimen, lo logra y establece esta serie de características que van a perdurar más allá de Napoleón, más allá del proceso revolucionario, más allá de que Napoleón concentre el poder, lo que queda es un Estado dominado por la burguesía, con división de poderes, con la soberanía en el pueblo, con un sistema representativo y con los principios, digamos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Lo que hace Napoleón en su etapa es elaborar este código civil, que después los códigos civiles después de casi todo el mundo occidental van a ser copiados con algunas variantes, pero la base va a ser el código napoleónico, en la cual combina esa etapa más revolucionaria y una etapa más conservadora, que es la del propio Napoleón, ¿sí? Entonces, va a ir limitando sobre todo los derechos de las mujeres, eso queda claro, los derechos en torno a la herencia, a la propiedad, a la transmisión de la propiedad, ¿sí? Y eso también es un cambio que queda en pie y que además a ustedes eso les tiene que ir mostrando cómo hay sectores que la burguesía avanza, la burguesía está en el poder, la burguesía modifica el Estado, pero hay sectores que van quedando desfasados de los logros, ¿sí? Y que van a ir entonces reclamando a lo largo de todo el siglo XIX. Sin duda las mujeres quedan excluidas del derecho a voto, este derecho que se presenta como universal, quedan excluidas, lo logran recién a principios del siglo XX, quedan excluidas de la propiedad, de la patria potestad de los hijos, por supuesto, los derechos de igualdad en el plano económico que pedían todos los sectores populares, todos esos van a quedar relegados y se van a ir produciendo una serie de revueltas, de revoluciones, incluso a lo largo del siglo XIX, porque esos derechos que pedían los sectores populares, la burguesía no los contempla, ¿sí? Ahí María preguntaba sobre la pregunta C, una reflexión que incluya el texto, una reflexión sobre la referencia que se plantea en los artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la que se viene nombrando, y aquellos que considere necesario de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Sí? Un poco ya dijimos esto, cómo los burgueses en este primer documento de 1789 plantea una serie de cambios, de reformas, se pone fin a los privilegios del antiguo régimen, pero están limitados a los varones adultos y que progresivamente van a ir cerrando en torno al tema económico, ¿sí? Entonces las mujeres 2 años después sacan su propia declaración en la cual establecen, decir, bueno, acá cuando se dice los ciudadanos, hay que decir ciudadanos y ciudadanas, hay que decir varones y mujeres, es decir, plantean la igualdad ante la ley, pero la igualdad de mujeres y varones ante la ley, ¿sí? Fíjense que incluso en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, recupera la misma estructura y dice las mujeres también vamos a adquirir estos derechos, queremos estos derechos, pero también vamos a adquirir obligaciones. Cuando una mujer comete un delito, también se va a enfrentar a la ley en pie de igualdad, sin privilegios, como los varones, ¿sí? Entonces hay que comparar eso, a ver qué consigue la burguesía, consigue derechos como clase, pero los consigue para los varones de la clase burguesa, ¿sí? Las mujeres quedan pendientes en sus reclamos. Y ahora, la siguiente comparación que dice la pregunta C es con lo que plantea el Código Napoleónico sobre las mujeres, que ahí está explícito en el texto de Roudet, ¿sí? Cómo se va limitando cada vez más los derechos de las mujeres y cómo se lo limita incluso después con el tema educativo, ¿sí? Mientras se amplía
el sistema educativo para los varones, las mujeres quedan relegadas a la educación religiosa, a la educación para ser amas de casa, ¿sí? Entonces ahí tienen esa pregunta, va para que ustedes puedan mostrar los derechos, todo lo que consigue la burguesía, pero cómo los consigue para los varones burgueses, ¿sí? Y cuáles son los reclamos que siguen sosteniendo las mujeres. Profe, a mí me Fíjense rompe el corazón que la hayan condenado a la guillotina. a Olive de Gauguin, sí, eso para que vean cómo la burguesía avanza y va logrando, va consolidando el poder y va reprimiendo a los otros sectores, sacando la ley, que ahí sí muchos también hicieron hincapié, está muy bien, yo me estaba olvidando la ley Le Chapelier, ¿sí? Que es un cambio que durante, lo dice Bonaudo, hasta 1868, creo, está esta ley que permite impide, perdón, que prohíbe la organización de los obreros, ¿sí? Entonces ahí la propia burguesía va en contra ya de los grupos que la habían acompañado en el primer proceso revolucionario. Cuando las mujeres de la propia burguesía se levantan y dicen, ojo, que acá, cuando dicen igualdad, cuando dicen universal, no nos están incluyendo, también van contra esas mujeres, ¿sí? Y van quedando trunco estos derechos estos sectores van, eh, eh, digamos, van promoviendo, van quedando truncos en el propio proceso ya en el cual la burguesía está en el poder, ¿sí? Entonces eso va a dar lugar también a la continuidad de la lucha de las mujeres por sus derechos políticos, en este caso, porque son mujeres de la burguesía. ¿Sí? Después ya vamos a ver con la Revolución Rusa cómo las mujeres obreras tienen otro grupo de reclamos. ¿Sí? Naum. Quería hacer una pregunta, perdón, recién me di cuenta ¿Sí? que tenía muteado el micrófono. Quería hacer una pregunta en cuanto, o sea, no sé si le estoy dando demasiado protagonismo a esta ley, pero podría decirse que esta ley es una de las cosas que le permitió, por así decirlo, a la burguesía afianzarse en el poder. Ya, o ¿De sea, cuál ley, porque Naum? la ley Le Chapelier, que iba en contra de las protestas, Sí, sí, sin porque duda. porque Bonaudo remarca muy bien cómo, por así decirlo, la burguesía que estaba acompañada de los otros grupos del tercer estado, o sea, por así decirlo, inferiores a ellos, el campesinado, los artesanos y demás, se vuelven en contra, como decía usted, ¿no? Se va a volver en contra de su mismo movimiento al no cumplir una vez ya en el poder, al no cumplir las demandas que el, perdón, que los otros sectores del tercer estado le habían adjudicado al movimiento. Exactamente, fíjense que ahí en el primer momento en el que ustedes se detienen con un énfasis, pero solo en la descripción, esto cuando dicen, bueno, van a los estados generales, y ahí en los estados generales, el tercer estado se da cuenta que tiene que definir su posición, ¿sí? Participan en eso, apoyando a la nobleza para seguir sosteniendo sus privilegios, o forman una asamblea nacional. Y eso es lo que le da unidad al tercer estado, es porque están en contra de la nobleza y del monarca, de la monarquía absoluta, ¿sí? Una vez que eso, después de la toma de la Bastilla, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la imposición de ese documento, la burguesía en gran parte, ¿sí? Y en el 91 con más razón, cuando ya saca la primera constitución, la burguesía que quería derechos políticos ya termina cumple, digamos, su programa revolucionario, ¿sí? Y entonces, esa unidad que se había dado de todo el tercer estado contra el estado, contra la monarquía absoluta, se resquebraja, porque la burguesía deja de ser revolucionaria. Lo que quiere es consolidar su poder, va a la guerra para consolidar la revolución. Una vez que triunfa en la guerra en el 94, empieza a gobernar centralizando cada vez más el poder, después con Napoleón, y los otros sectores quedan por fuera de los cambios y siguen teniendo un programa revolucionario.
¿sí? Entonces, ese programa revolucionario de los sectores populares o de las mujeres, de la propia burguesía, es lo que van a seguirles reclamando, pero ya la propia burguesía que está en el poder, ¿sí? Entonces, ahí la burguesía no quiere que los obreros se organicen, no quieren que pidan mayores salarios, no quieren, por supuesto, que pidan la igualdad ante la propiedad, que es el principal, digamos, unificador de los sans-culottes, no quieren los precios máximos, si bien los ponen ahí para cada tanto, para recuperar el apoyo popular, no quieren toda esa intervención del Estado en la economía, no quieren la igualdad económica. Entonces ahí va a ser la propia burguesía la que guillotine, como dice Victoria, a Olympe de Gaugues, la propia burguesía va a ser la que guillotine al propio Robespierre, y la burguesía va a ser la que va a sacar esta ley que sin duda frena la posibilidad de organizarse a los sectores populares. Esto en el marco, además, de que se va desarrollando los procesos industriales, ¿sí? Entonces, cada vez más Francia, a lo largo del siglo XIX, tiene industrias, tiene fábricas, tiene sectores proletarios en pésimas condiciones. Nosotros vamos a ver las próximas unidades, ¿sí? Entonces, la propia burguesía va a empezar a reprimir por la fuerza y a legislar, ¿sí? Porque para eso está en el Estado, va a legislar en contra de estos sectores populares, ¿sí? Y eso le va a dar, sin duda, como puedo decir, una estabilidad a la burguesía, ¿sí? En el poder. ¿Queda más claro por dónde tenía que ir el práctico? La solución, digamos, la resolución de las consignas. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, O sea, se podría decir más haciendo énfasis en los cambios que van a permanecer al Estado como lo conocemos ahora también. exacto, ¿sí? El ejercicio sería tomar la línea de tiempo, si es lo que les sirve, tomar los textos y ir comparando. Por eso siempre ustedes pregúntense, ¿para qué me dan todo esto de antiguo régimen? Para poder comparar e identificar qué es lo nuevo, ¿sí? ¿Y qué es lo nuevo? La burguesía en el poder. ¿Y cómo estructura entonces ese Estado? ¿Sí? Y a partir de ahí, la constitución es nueva, la división de poderes es nueva, el sistema representativo es nuevo, la soberanía en el pueblo es nueva, la conformación de ciudadanos en vez de súbditos es nueva, todos estos derechos que reclama la burguesía, la libertad, la igualdad, la propiedad, todo eso es nuevo, ¿sí? Entonces ahí me tengo que detener en poder caracterizar qué es lo novedoso, ¿sí? ¿En qué consiste una constitución? ¿En qué consiste la división de poderes? ¿Sí? Y ahí sí puedo, si les sirve, ir al proceso histórico. Es decir, bueno, la división de poderes en una primera etapa está en una monarquía constitucional, en la cual va a seguir la figura del rey, pero va a haber parlamentos, en esos parlamentos va a estar la burguesía controlando el poder del rey, ¿sí? Que ya no es más absoluto. En un segundo momento, cuando toman el poder los jacobinos, que son más radicalizados, y después el rey huye, lo toman prisionero, lo guillotinan, se establece la república. La república establece exactamente los mismos principios, la división de poderes, un ejecutivo, un legislativo, que es el parlamento, y un poder judicial, ¿sí? El sistema sigue siendo representativo, sigue siendo electivo, quienes eligen, ¿se entiende? ¿Sí? Pueden volver al proceso histórico, pero para darle cuerpo a lo principal, que es la transformación en el Estado, ¿sí? Y no se olviden nunca que toda esa serie de transformaciones la hace la burguesía, los varones de la burguesía en el poder, ¿sí? Y entonces ahí ya pueden desbrozar bien claramente cuáles son los privilegios del antiguo régimen y cuáles son los derechos, obligaciones que propone la burguesía. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, hacia ahí va, me interesa que hayan podido registrar todo esto. Los que tienen que reelaborar, tienen hasta mañana a la noche para reelaborar, para mandar. Los que tienen aprobado, de todas maneras, hagan este ejercicio, porque como les digo, en los exámenes no vamos a pedir caracterice las etapas.
¿sí? O qué papel jugaron los sans-culottes en... Si no, vamos a ir a esto, cuáles son las transformaciones que quedan en pie luego de la Revolución Francesa, ¿sí? O analizar los cambios que introduce, no sé, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Porque ahí en ese conjunto de documentos que ustedes tienen, que muchos ni los ven y son centrales, tienen ahí expresado todos los cambios institucionales, ¿sí? Tienen expresado todos los cambios en la soberanía, en el sistema electoral, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado más claro. Yo estoy igual en consultas mañana a las 6, ya con cosas puntuales que digan, bueno, elaboré esto, o no entendí esta parte, o ahí ya una cuestión como más puntual, ¿sí? Y bueno, y ahora abandonamos este encuentro y nos vemos por Zoom, ¿sí? Porque ahí sí tengo que